Ok, tranquilo, no hay problema. Ok, ok. Déjame buscar aquí las diapositivas. Choose. Ah, pero no me da la opción para meterme en mi computadora, chico. Sí, sí, y entonces me aparece pantalla, pizarra, phone, iPad y voz asistente Zoom, ¿no? Y aquí tengo básico, avanzado, parte de la pantalla, pero es que dice parte de la pantalla. Ah, no, no, lo cerré, déjame abrirlo, pues. Ok, ajá, ok, ya, ok, ya lo tengo. Donde dice PowerPoint como fondo virtual, no, a la parte de la pantalla, pero no aparece, no se abre, se metió otra cosa aquí. Ahora me está pidiendo registrar parte de la pantalla, pero no quiere abrir. Déjame reiniciar todo, ya. Dice pantalla, pizarra, iPhone, avanzado, avanzado. A la izquierda donde dice pantalla. No, pero no reacciona, no hace nada.
Mover. Ah, aquí está antirrítmico. Aquí está, ya apareció. Ahí está, ¿lo ves ahí? Porque ahora la barra de comando se me pasó para la parte de arriba de la pantalla. Ah, ahí está, pues. ¿La la estás viendo? Ok, está medicamento antirrítmico, está. Ok, listo. Ven, vamos. Esperamos un rato que lleguen otros. Oh, ok, bien. En 5 minutos arranco. Bien, gracias.
Ok, Entonces comenzamos. Listo, listo. Bien, ok. El tema de hoy, pues, de los medicamentos antiarrítmicos, eh, está dirigido a discutir las medicaciones que se utilizan para el tratamiento de las taquiarritmias, es decir, las arritmias de frecuencia ventricular rápida, ¿no? Mayor de 100 por minuto. Entonces, las bradiarritmias no las vamos a contemplar aquí porque no se tratan con medicamentos, son básicamente tratamiento con marcapaso, ¿no? Bien, el tipo de arritmias que vamos a tratar con los medicamentos son la taquicardia sinusal, la fibrilación y flóter auricular, la taquicardia paroxística supraventricular, que es su variedad eh, o con menos común que el síndrome de Wolf, Parkinson-White, que es la presencia de un haz conductor directo de tejido que va desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular a través de la pared de la aurícula, ¿no? El tratamiento de la taquicardia ventricular, las extrasístoles ventriculares y por último la intoxicación por digital, que es muy peculiar, ¿no? Bueno, vamos a destacar aquí que las extrasístoles, es decir, uno que otro latido supraventricular, no requiere de tratamiento con medicamentos. Simplemente lo que se hace en estos casos es suprimir los estimulantes del miocardio como la cafeína o bebidas con la presencia que tengan presencia de amina simpático mimética y queda excluida también la fibrilación ventricular porque esto es una arritmia gravísima que solo se revierte con eh, desfibrilador eléctrico o compresión con un estímulo poderoso, pues que eh, solamente se tienen las unidades de cuidado intensivo en las emergencias y en algunos que otros espacios públicos donde se acumula mucha gente, pues no. Hay algunas cajitas en las paredes donde puede haber un desfibrilador en caso de que haya alguien que lo sepa manejar. Muy bien, estos medicamentos antirrítmicos fueron clasificados por el profesor Von Williams o Vaughan Williams de la Universidad de Oxford en cuatro tipos, ¿no? Lo- la clase uno los llamó los bloqueantes del canal de sodio, la clase 2 los beta bloqueantes, la clase 3 los bloqueantes de los canales de potasio y la clase 4 los bloqueantes de los canales de calcio. Aquí abajo aparecen otros que no encajan en la clasificación de Von Williams, que son la digoxina, muy utilizada en la fibrilación auricular, la adenosina, el sulfato de magnesio. Vamos a ver la próxima. Aquí yo tengo que pasarla. Ajá. Aquí ustedes ven cómo fue que hizo el profesor Von Williams para clasificar estos medicamentos antirrítmicos. Él utilizó, ahí ven en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, en la parte de arriba. Está en inglés, pero es muy fácil de entender. Ahí ven en la parte de arriba, al lado izquierdo, una aurícula derecha abierta, como si le hubiésemos quitado la tapa, ¿no? Y la parte de la entrada de la vena cava superior y la salida y la entrada de la vena cava inferior, ¿no? Bueno, entre esas dos entradas venosas
de la aurícula derecha está el nódulo sinoauricular, que es como una bananita que está allí. Bueno, y no, bueno, lo que hizo el profesor Fun William es en conejos sacar rápidamente la aurícula derecha, ¿no? Y como ven en el lado ahora derecho, fijarla con unos alfileres, una cámara donde había solución de Krebs oxigenada con todos los nutrientes necesarios y tal. Y una vez allí, eh, con la aurícula latiendo, pues imagínense, esto está latiendo a 250 veces por minuto, que es la frecuencia fisiológica de un conejo, ¿no? Entonces él, con mucho cuidado, introdujo una micropipeta llena de cloruro de potasio para registrar, como se ve en la parte media, pues, el potencial de acción de las células del nódulo sinoauricular. Eso lo vamos a ver varias veces aquí, por eso es que eh, les explico esto para que se entienda cómo fue que se obtuvo esta clasificación. Pues entonces, una vez que él tenía la preparación allí, aplicaba la sustancia en estudio, los diferentes antiarrítmicos y iba estudiando la modificación del potencial de acción, ¿no? Ya se sabía los iones involucrados, se sabía bastante, pues no totalmente, se sabía mucho de los iones involucrados en la generación del potencial de acción de las células marcapaso. Muy bien. Esta clasificación, bueno, el profesor la hizo hace como 50 años, en la cual había pocos agentes antiarrítmicos, pero bueno, fueron descubriéndose nuevos antiarrítmicos y entonces se pudo descubrir que ya no actuaban en un solo canal iónico, incluso los que él estudió no actuaban sobre un solo canal iónico, sino que un fármaco podía actuar en varios canales iónicos de las células marcapasos, y entonces eh, un poco encajar en varias clases de las que él estableció, pues de esas cuatro clases que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, la miodarona, que es popularísima, pues eh, eh, coincide con su efecto en varios canales iónicos. Vamos a ver la próxima. Entonces, bueno, repetimos aquí lo que dijimos al inicio, las extrasístoles supraventriculares, que es una que otra extrasístoles que cualquier persona puede tener, todos podemos tener una que otra extrasístole supraventricular, y eso no significa que estemos enfermos ni que el corazón esté enfermo, pero cuando ya son muy frecuentes, entonces el paciente sí siente molestia porque siente palpitaciones pues, en el cuello, en el pecho, entonces eso es muy molesto y generalmente son desencadenadas por factores estresantes, estímulos adrenérgicos, el insomnio o el exceso de café. Fíjense que aquí yo le pongo que el máximo de 2 tazas por día no tiene efecto prorrítmico, sino que hay que pasarse de allí, pues, ¿no? Para que más de 3 tazas al día para que empiecen a ocurrir extrasístoles, ¿no? Claro, cuando ya usted se ve una latica de esas bebidas energéticas que contienen gran cantidad de cafeína, pues la cosa se agrava porque entonces ahí sí pueden presentarse muchas más intrasístoles y más palpitaciones en los pacientes. Aquí, por ejemplo, en este electrocardiograma, bueno, ya ustedes han visto el electrocardiograma en su estudio de fisiología, no sé si algunos ya han pasado por la micropasantía de cardiología y han visto electrocardiograma. En clínica médica también se ve. Pero bueno, aquí ven las extrasístoles ventriculares, que estas sí entonces requieren tratamiento porque molestan al paciente, le producen muchas palpitaciones, ¿no? Fíjense en el electrocardiograma de arriba, las extrasístoles ventriculares llamadas unifocales, es decir, que salen de un solo
marcapaso tópico, pues, ¿no? Que está fijo ahí en algún lado del ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense que la morfología del QRS y la T invertida, en este caso, es igualita siempre en todos los latidos, ¿no? En todos los latidos del tórax. Pero cuando son multifocales, como ven en el electrocardiograma de abajo, entonces ven dos extrasístoles, las dos primeras, muy grandes, con un QRS muy grande, con la T invertida, que son idénticas, ¿no? Pero miren, fíjense, la tercera ya es de otra morfología, ¿no? Eso significa entonces que hay varios focos ectópicos en la pared del miocardio lanzando impulsos adicionales a los que provienen del nódulo sinusal fisiológicamente. Vamos a tratar también con estos medicamentos la fibrilación auricular, ¿no? Fíjense, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un paciente, tomarle el pulso a un paciente con fibrilación auricular. El mismo paciente se queja de que siente fatiga, puede sentir palpitaciones, porque miren la frecuencia cardíaca en el último electro abajo, que una V1, la derivación precordial V1. Fíjense los intervalos de QRS, como hay unos anchos, viene uno corto, otro más ancho, uno corto, uno ancho, uno corto, uno ancho, otro ancho, otro más, luego otro corto, dos cortos. Y eso es un pulso saltarín, pues que uno lo detecta inmediatamente en lo que toma el pulso del paciente, pues, ¿no? Eso requiere esa fibrilación auricular, tratamiento con medicamentos antiarrítmicos. Claro, como ven en el dibujo del lado derecho, ese paciente, ese corazón con la aurícula fibrilando, está produciendo impulsos a una tasa de unos 350 hasta 600 contracciones o latidos por minuto, pero claro, no todos pasan al ventrículo, pues sería desastroso, porque caen la mayoría en el periodo refractario del nódulo auriculoventricular y pasan a las 6, entonces, una fracción de ellos, pero pasan desordenadamente, pues como vemos en el electrocardiograma. Muy bien, vamos a tratar también la taquiarritmia o taquicardia sinusal. Fíjense, este es un paciente que tiene una cardíaca de 150 por minuto. Aquí ven en la último trazo de la derivación precordial V1 que los latidos son, los QRS son parejitos rítmicos, y la frecuencia está elevadísima, 150 por minuto, pues, ¿no? También entonces eh, hay que tratar la taquicardia ventricular, que ya es una cosa más grave, pues ya es el eh, ventrículo latiendo automáticamente a una frecuencia entre 100 y 250 por minuto. Esto es un electrocardiograma donde ustedes ven puros QRS a una frecuencia de, vamos a ver aquí, como 100, como 160 por minuto, ¿no? Y claro, cuando un paciente así llega a una emergencia y se le hace este electrocardiograma, pues a correr, todo el mundo se asusta, esto es un problema grave. Y con medicamentos antiarrítmicos se puede controlar. También hay unas arritmias que provienen de la prolongación del intervalo QT. El intervalo QT eh, prolongado tiene que ser mayor de 400 milisegundos y algunos dicen que 440 milisegundos. Pero bueno, más de 400 ya uno se pone nervioso, y si pasa de 500 la cosa es muy grave porque eso puede terminar en la generación de rachas o periodos de
taquicardia ventricular, ¿no? Frecuencia rápida, fíjense, ahí se ven tres latidos como a 180, 100, 200 por minuto, luego se enlentece un poco y luego aparece la llamada torcedura de la punta con que se transforma muy rápidamente, fíjense en esto que aparece en el último electrocardiograma, en unos latidos, unas puntas de QRS muy rápidas que corresponden ya pues a la fibrilación ventricular. Y eso es gravísimo, pues ya hay que intervenir con cardioversión, ¿no? Eléctrica. Pero bueno, antes de que eso ocurra, uno puede detectar que el paciente tiene un QT prolongado y sabe que hay medicaciones entonces que hay que reducir para que el QT se vuelva a su tamaño normal, a su duración normal. Y hay medicamentos que nos pueden ayudar a controlar ese tipo de arritmias sin que se llegue a la presentación de esta fase terrible final, que es la fibrilación ventricular. Una de las cosas que nos indica que el paciente va hacia la fibrilación ventricular es la aparición de estos eh, complejos QRS con al final la torcedura de la punta. Fíjense, aquí se ve en todos los QRS cómo se tuerce la punta, luego cómo se transforma eso en una fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, el profesor von William hizo su clasificación porque se sabía bastante para esa época de los iones involucrados en las fases de el potencial de acción de una célula marcapasos, que es este potencial que ustedes ven aquí esquematizado, ya se lo habíamos mostrado antes, pero bueno, para rememorar, porque nos vamos a referir a esto más adelante. La fase 4, que es la despolarización diastólica lenta, tiene su rampa de duración que en lo que llega a los 40, 35 milivoltios hace un disparo violento. Y la fase esta 4 entonces de despolarización diastólica lenta se debe a que se le va escapando potasio al miocardiocito y le va entrando a la célula marcapaso sodio, ¿no? Esa salida y entrada de sodio, esa salida de potasio y entrada de sodio, la va despolarizando hasta que llega al umbral donde genera un marcapaso que se produce básicamente por aumento de la permeabilidad del calcio. Pues entra calcio, luego se sostiene un poco allí esa meseta de calcio e inmediatamente viene la repolarización donde se tiene que reacomodar la cosa de nuevo. Pues. El potasio que se escapó vuelve a ser capturado por la bomba sodio-potasio y el calcio que se introdujo tiene que ser sacado de la célula o capturado por el sistema reticular, por el retículo sarcoplásmico. Pues, ¿no? Bueno, y así va eso con una ritmicidad tremenda. Esta es una cosa maravillosa que tengamos estas células que pueden hacer esto durante años y décadas de la vida, ¿no? El mecanismo entonces de acción de los antiarrítmicos tiene dos componentes, ¿no? Como ustedes ven ahí, un componente celular y un componente tisular, ¿no? El componente celular, eh, en muchos de ellos, es la disminución de la fase 4 del potencial de acción, es decir, esa pendiente que habíamos visto en la lámina anterior se acuesta un poco, ¿ok? Y disminuye esa pendiente, ¿no? También muchos de estos agentes producen aumento del umbral de estimulación, es decir, las células expuestas al medicamento antiarrítmico son más difíciles de ser excitadas por el potencial que viene por eh, el sistema de His-Purkinje y
Otro de los mecanismos es aumentar el potencial diastólico máximo, ¿no? Es decir, hiperpolarizar la fibra, pues, ¿no? Luego, otros producen alargamiento de la duración del potencial de acción. Claro, si yo alargo la duración del potencial de acción, en ese periodo, ustedes recuerdan por fisiología que una célula se hace inexcitable, pues, ¿no? Se cae en estado durante ese periodo de generación del potencial de acción, está en periodo refractario, absoluto o relativo, absoluto generalmente y relativo por si se le estimula con un estímulo superpotente, ¿no? Pero bueno, esto es una de las cosas que hacen estos medicamentos, alargar la duración del potencial de acción y por lo tanto aumentar el periodo refractario del miocardio. Y ya en el tejido mismo, pues entonces, el, muchos de estos medicamentos disminuyen la reentrada por vías anómalas. Esas vías anómalas pueden ser naturales, que la tenga la persona porque tenga un Wolf Parkinson White, por ejemplo, tenga eh, el, el, eh, alguno de esos accesorios que comunican el nódulo sinusal con el nódulo AB. Entonces, muchos de estos medicamentos lo que hacen es detener la reentrada. Es decir, en la reentrada el impulso se devuelve, ¿no? Al retrasarse en la zona donde hay una isquemia o donde hay una necrosis, pues que haya un pedazo de tejido necrosado por un infarto o por una infección por un virus Coxsackie que haya dañado un pedazo del miocardio, ¿no? Y también pueden producir disminución de la despolarización precoz o retardada, ¿no? Eso es uno de los mecanismos que pueden ocurrir en el tejido que conduce a refractariedad de la célula a ser estimulada. Vamos a ver entonces cuáles son los bloqueantes del canal de sodio. Hay varios aquí de los cuales nos vamos a referir a los más utilizados. Lo, ha sido subclasificado esto, ¿no? Luego de la clasificación que hizo el profesor Von Williams, en tipo 1A, 1B, 1C, pero bueno, en general lo que hay que mantener en la mente es que esto bloquean la entrada de sodio, ¿no? Uno lo bloquean los canales más rápidamente como la disopiramida, uno más lentamente como la lidocaína, la fenitoína, el mexiletine, tocainida, y otros lo hacen con más lentitud todavía como la flecainida y la propafenona, ¿no? Entonces, fíjense lo que hacen estos medicamentos en el potencial de acción. Aquí ven ustedes este dibujo, la línea en negro es un potencial de acción de una fibra miocárdica. Sabemos que es un potencial de fibra miocárdica porque no tiene fase 4, ¿no? Sino de un solo golpe arranca la despolarización violenta desde la base hasta el tope, ¿no? En el primer potencial es la línea negra y eso es por una entrada brusca de sodio, pues luego entra calcio y se sostiene la meseta por calcio y luego se repolariza expulsándose el calcio y capturando el potasio perdido. Pero bueno, aquí entonces eh, las de clase 1A, como la procaína y procainamida, que es una derivación de la procaína, que es un anestésico local, ¿no? Recuerden que los anestésicos locales son bloqueantes del canal de sodio en las neuronas. Pues aquí también bloquean los canales de sodio, ¿no? La procainamida hace eso. Y entonces fíjense lo que hace es prolongar en rojo
la duración del potencial de acción, lo larga, y la fase cero de ese miocardiocito de la célula contráctil se inclina un poco porque, claro, al entrar el sodio con más lentitud, entonces se pierde, se hace una pendiente en esa fase. Eso se traduce en un electrocardiograma, en un alargamiento del ensanchamiento, pues del QRS, y un alargamiento del periodo QT, ¿no? En la clase B lo que hacen es la lidocaína en particular, es muy curioso, ya la lidocaína no se usaba, no se usa, se usó para prevención de arritmias en infarto de miocardio, pero era curioso porque ella más bien acorta el potencial, la duración del potencial de acción, y entonces nadie entendía cómo es que esto antiarrítmico si está acortando el potencial de acción, y eso hace que el periodo refractario más bien se acorte, sea más vulnerable, pues entonces. Pero bueno, lo que se descubrió luego fue que esa lidocaína y procainamida repolarizan las células parcialmente despolarizadas por isquemia del miocardio, ¿no? Fíjense, los de la clase 1C, como la disopiramida, pues alargan mucho el QRS, es decir, lo ensancha, pues, ¿no? Fíjense cómo se inclina en verde, aquí la línea en verde, la fase cero del potencial de acción, y eso se traduce entonces en el ensanchamiento del QRS en el electrocardiograma. Este, la procainamida en particular, bloquea la corriente de sodio, como habíamos dicho, y secundariamente la corriente de potasio. Por eso es que alarga la duración del QT, ¿no? QT corregido, dice aquí QTC, ¿no? Acuérdense que el QT siempre hay que corregirlo de acuerdo con la frecuencia cardíaca del paciente. Hay unas tablitas para eso, pero hay también una fórmula para hacerlo rápidamente con una calculadora de esas del celular, ¿no? Muy bien. Prolonga entonces el potencial de acción y el periodo refractario. La disopiramida también hace exactamente lo mismo y está indicada en el tratamiento de la fibrilación auricular, FA, y en la prevención de las taquicardias ventriculares, ¿no? Eh, en los pacientes con infarto de miocardio que han tenido una taquicardia ventricular, pues el uso de este tipo de medicamentos, igual los beta bloqueantes también lo hacen, pueden prevenir la aparición de estas taquicardias ventriculares. Bueno, el problema con la disopiramida es que tiene un efecto anticolinérgico potente, entonces, como la atropina, pues entonces, claro, un paciente que tiene glaucoma, usted no se lo puede administrar porque le va a aumentar la presión intraocular. En un paciente con hipertrofia prostática benigna, HPV, allí no es bueno administrarlo porque va a tener una retención de orina, y el paciente se va a quejar de boca seca, constipación y retención urinaria en caso de que tenga hipertrofia prostática benigna. Eh, Otro de los problemas es que puede reducir la fuerza de contracción y agravar la insuficiencia cardíaca en caso de que el paciente tuviese, además de la arritmia, una insuficiencia cardíaca. En general, mantengan en la mente que todos los antiarrítmicos pueden reducir la fuerza de contracción, de manera que hay que manejarse dentro del rango terapéutico recomendado, pues, ¿no? Los antiarrítmicos de la clase 1B, lidocaína, fenitoína, bueno, ya esto lo habíamos visto. La lidocaína ya, como les dije, no se usa en infarto agudo de miocardio, no vamos a insistir más en esto. Y los de la clase 1C, como la flecainida y la propafenona,
que es el popular Ritmonor, ¿no? Pero bueno, ya ese era el nombre original, ahora ya perdió la patente y este, lo hay genérico también, ¿no? Había otro que se llamaba moricicina, que inventaron los soviéticos, que se retiró en 2007, realmente generaba muchos efectos adversos. Pero bueno, esta flecainida se usa en el tratamiento de la fibrilación auricular. Hay que manejarse muy bien en el rango de dosis recomendable, porque en un estudio llamado CAST, ¿eh? Hace muchos años, se detectó que la droga en después de pasar de ciertas dosis, dosis altas, pues empezaba a provocar aumento de la mortalidad y arritmias, en particular los pacientes que habían tenido infarto de miocardio, ¿no? Entonces, se utiliza solamente en arritmias supraventriculares como la fibrilación auricular y la taquicardia supraventricular. En el electrocardiograma uno puede ver que se prolonga el PR porque está disminuyendo la conducción AB y se ensancha el QRS y el QT por los mecanismos iónicos que ya mencionamos antes, ¿no? Adicionalmente, fíjate, este fue la causa del problema, o es la causa del problema cuando se utiliza en altas dosis. Puede bloquear el receptor de rianodina en el sistema reticulosarcoplasmático de los miocardiocitos, y entonces reduce la liberación de calcio en ese receptor, ¿no? En ese organelo subcelular. Produce efectos adversos como visión borrosa, insuficiencia cardíaca, si es que se administran dosis por encima de lo recomendado. Y puede agravar arritmias ventriculares. Fíjense que solo está recomendado para arritmias supraventriculares. Eh, Tiene una vida media larga de 10 horas, de manera que se puede administrar una vez al día, pues, ¿no? La FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, ha obligado a los fabricantes de este medicamento que coloquen en negrita o en la caja una advertencia de que esta medicación es prorrítmica y puede aumentar la mortalidad en pacientes con arritmias ventriculares, ¿no? Por eso, repito, solo se usa en fibrilación auricular o en taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Si la fibrilación auricular es persistente o permanente, no es recomendable utilizar la flecainida. Hay otras opciones. Bueno, lo que hace la flecainida, como habíamos mencionado antes, es bloquear el canal de sodio, como ven ustedes aquí a la izquierda, y eso repercute en la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, que disminuye la interacción. Entonces, actina miocina disminuye y puede haber entonces eh, disminución de fuerza de contracción. La clase 2 que habíamos dicho que eran los beta bloqueantes, ¿no? Entonces, hay varias opciones que tenemos aquí para tratar arritmias. En un principio se utilizó mucho el propranolol, que fue uno de los primeros utilizados, porque es un bloqueante no selectivo de receptores beta 1 y beta 2, ¿no? Pero bueno, con la aparición de los beta bloqueantes selectivos beta 1, el perfil de estos medicamentos mejoró, pues, ¿no? La seguridad también, la eficacia. Aquí tienen un ejemplo de uno que se utiliza solo por vía intravenosa, el esmolol, que tiene una vida media cortísima y solo lo utilizan en quirófano, los anestesiólogos, para controlar rápidamente cualquier taquicardia supraventricular que se presente, ¿no?
Pero bueno, para el tratamiento ambulatorio del paciente con una arritmia, entonces se utilizan el metoprolol, el atenolol, bisoprolol y sotalol, ¿no? Básicamente los primeros tres, ¿no? El metoprolol, atenolol y bisoprolol. Están indicados entonces en taquicardia paroxística supraventricular. Y el propranolol se dice que en taquicardia ventricular en altas dosis podría ser de utilidad. Pero bueno, este, eh, el manejo de altas dosis requiere mucha experiencia profesional para hacerlo. Reduce la pendiente de la fase 4 del potencial de acción, es un bradicardizante tremendo, ¿no? Puede, como efecto adverso, provocar agravamiento de asma en los que sean asmáticos. Y si el paciente lo toma por largo tiempo, meses, entonces puede aumentar la LDL, tiene efecto, es decir, aterogénico, ¿no? Y en los diabéticos puede bloquear la taquicardia que se genera por la hipoglucemia y se pierde este sistema de alerta, pues ya lo habíamos mencionado antes. Si hay bradicardia, lo que hay es que reducir la dosis, ¿no? Y inmediatamente, en cuestión de horas, empieza a recuperarse la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero si las dosis son muy altas, empieza a ocurrir el problema este de la reducción de la fuerza de contracción del miocardio. Y si el paciente entonces tiene insuficiencia cardíaca, la cosa se agrava. El atenolol es un beta-bloqueante selectivo beta 1, como ustedes ya han estudiado, pues es un eficaz antihipertensivo. Y claro, el ser bloqueante selectivo beta 1 no tiene riesgo de precipitar asma en los pacientes que sean asmáticos, pues, y que requieran de uso de este medicamento, ¿no? Fíjense, él es un antihipertensivo también, se usó mucho, pero se empezó a abandonar y ya no se usa en el tratamiento de la hipertensión, porque a largo plazo, en lo que pasan unos meses de tratamiento con esta medicación, la tensión empieza a aumentar, aunque el paciente tome la medicación, ¿no? Y eso se debe al aumento de la resistencia periférica total, ¿no? Entonces, para restaurar, para volver a la presión normal, hay que ir retirando poco a poco este atenolol e ir incorporando poco a poco otro agente antihipertensivo. Recuerden siempre, un beta bloqueante no se puede retirar de golpe o se puede suspender bruscamente porque puede haber efectos rebote, es decir, aumento brusco de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Muy bien, el bisoprolol es ampliamente utilizado, tiene eh, eh, mucha utilidad en taquicardia paroxística supraventricular y también es un eficaz antihipertensivo, ¿no? Todos ellos lo que hacen es, lo que hemos visto en la clase anterior, es disminuir la pendiente de la fase 4 del potencial de acción y por lo tanto alargar el periodo diastólico, ¿no? Tenemos ahora la tercera clase, que es la de los canales, bloqueantes de canales de potasio, donde el ejemplar típico estudiar es la amiodarona. La amiodarona, ustedes ven esta molécula aquí del lado izquierdo, fíjense, la amiodarona la han llamado un antiarrítmico de amplio espectro porque se puede utilizar en arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares también, ¿no? Pero bueno, fíjense que en la parte central de la molécula hay dos moléculas de yodo. Ella, mm, esta fue sintetizada a partir de la molécula de tiroxina, pero bueno, este, es bastante distinta. Y lo importante a mantener en mente es que tiene dos moléculas de yodo, dos átomos de yodo, perdón, en cada molécula. Se sintetizó luego, más recientemente, la dronedarona, que es la misma miodarona, pero sin yodo, ¿no?
Y los otros bloqueantes de canales de potasio son el sotalol y butilide y fetilide, muy poco utilizados. Entonces, esta miodarona es fantástica para reducir las arritmias por reentrada, ¿no? Que son las arritmias que ocurren, como habíamos dicho, porque se retrase el impulso en el haz de His y Purkinje en una zona de isquemia, como ven aquí en el lado izquierdo, en la sombra azul, que es una zona isquémica porque haya ocurrido una obstrucción de una rama de una arteria coronaria o porque haya ocurrido allí también una infección por un virus. ¿Sí? Eh, Aprendimos mucho que el virus Coxsackie era uno de los que causaba esto, pero bueno, ahora con la pandemia aprendimos que esto también lo puede causar el virus de COVID, ¿no? Pero bueno, entonces estas arritmias por reentrada son eh, detenidas por la amiodarona. Fíjense que aquí en la parte de arriba ustedes ven una taquicardia ventricular sostenida, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 latidos como a 180, 200 por minuto. Se aplica la amiodarona intravenosamente hasta llegar a la saturación pues, del, sistema, del volumen plasmático y empieza a aparecer el ritmo sinusal en cuestión de horas, pues no, tampoco es que inmediatamente, pero se retorna al ritmo sinusal y esto es buenísimo, pues no. Eh, Se salva al paciente de que de esta taquicardia degenere en una fibrilación ventricular, ¿no? Entonces, bueno, aquí como ven en el potencial de la fibra de miocardio, la fibra contráctil, se ve como la miodarona entonces prolonga la repolarización, se ve allí en la línea roja, la flechita está indicando que la duración se alarga, ¿no? Y obviamente el marcapaso que está latiendo a un ritmo exagerado, pues se enlentece, ¿no? Claro, esta amiodarona está indicada, fíjense, en fibrilación auricular, taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular, ¿no? El mecanismo de acción es múltiple e inicialmente, cuando el profesor von, el, como habíamos dicho al principio, el que hizo la clasificación de los medicamentos, von Williams, él encontró que bloqueaba los canales de, de potasio, pero luego se encontró que también interfiere con la corriente de calcio, ¿no? Y también ejerce un cierto efecto competitivo bloqueante de receptor beta, ¿no? De manera que por eso el conjunto de mecanismos es un tremendo antiarrítmico, ¿no? Claro, la molécula lipofílica se va almacenando en los tejidos y entonces el, se puede ir liberando de ahí muy lentamente, ¿no? Prolonga el periodo QR, el PR, perdón, es decir, la conducción auriculoventricular, la conducción intraventricular porque prolonga el QRS y la repolarización porque prolonga el QT, ¿no? Claro, el periodo refractario aumenta en todas las células cardíacas y la vida media, miren esto es tremendo, ¿no? Dura semanas. Dicen, se ha dicho que puede durar hasta 40 días de vida media, de manera que si un paciente empieza a presentar signos o efectos adversos, hay que suspender
y uno tiene que ser muy paciente para esperar que pasen varias semanas y se elimine una buena cantidad de esta amiodarona y el efecto adverso desaparezca, ¿no? Se toxifica por el citocromo clásico P3A4 en el hígado. Y fíjense, aquí está una gráfica de un paciente que ingresó con una taquicardia, con fibrilación, con una frecuencia altísima, por una fibrilación auricular, y entonces se le administró eh, el, la amiodarona intravenosa, ¿no? Y fíjense que la frecuencia cardíaca que estaba en 130 por minuto en rojo, en punticos rojos, empezó a bajar, ¿eh? En presencia de la fibrilación auricular. Y el ritmo sinusal empezó a aparecer y a hacerse más frecuente, más frecuente, más frecuente, que está graficado aquí en 70 por minuto aproximadamente, en los puntos azules, ¿no? De manera que es un excelente medicamento para controlar una taquicardia paroxística ventricular. Fíjense, se administró en este caso un bolo de 125 miligramos en cuestión de 10 minutos y luego la infusión continua, pues, ¿no? Para ir saturando los tejidos, ¿no? 48 miligramos por hora durante 6 horas y luego 24,8 miligramos por hora durante 24 horas. Ya de ahí, una vez que está controlado esa frecuencia cardíaca, el paciente puede pasar a tomar su medicina, su amiodarona por vía oral, ¿no? Este es para demostrarle que la amiodarona no altera la presión arterial sistólica ni diastólica. La sistólica la ven arriba, ¿no? Y la diastólica la ven abajo, ¿no? Muy bien. Los efectos adversos son la hipotensión, que cuando se da por vía intravenosa, eso se debe, no es a la amiodarona. Ya habíamos visto antes que la presión se mantiene. En pacientes que presenta hipotensión por amiodarona intravenosa, quien le está provocando eso es el solvente que se utiliza para diluirlo en la ampolla, pues, ¿no? Que es el dimetilsulfóxido, ¿no? En caso de que eso ocurra, pues no hay más remedio, no se puede usar, ¿no? La vía oral puede provocar náusea en algunos pacientes, pero miren esto, los pacientes que están medicados por semanas o meses con esta medicación, por una fibrilación auricular o tienen que ser examinados cada 6 meses o, o rayos X de tórax mínimo, posterior anterior y lateral para ver si está apareciendo fibrosis pulmonar y se recomienda inclusive mejor, además de eso, hacerle su pruebita con el espirómetro para ver cómo están los volúmenes, los volúmenes pulmonares, ¿no? Porque si ocurre fibrosis pulmonar, eso es irreversible. Puede haber disfunción hepática que es reversible, neuropatía periférica que es reversible, eh, hipotiroidismo o hipertiroidismo por el exceso de yodo que hay en la molécula, ¿no? Y en caso de que eso ocurra, pues se puede reducir la dosis o suspender la medicación y cambiarla por otra, porque cada tableta, mire, contiene 200 miligramos. Cada tableta de 200 miligramos puede contener 6.000 microgramos de yodo. Eso es una cantidad brutal de yodo, porque lo que necesitamos diariamente, el requerimiento diario es de 150 microgramos al día. Ese exceso de yodo puede tener la síntesis de tiroxina, cosa que ustedes ya han estudiado en fisiopatología. Muy bien. La dronedarona, que la han llamado la amiodarona sin yodo, este, reduce también la fibrilación auricular y las hospitalizaciones, es poco proarrítmica y el problema es que no tiene la eficacia que tiene la amiodarona, pero bueno, si se va a administrar durante meses o años,
paciente tenga fibrilación auricular persistente o permanente, este, se puede intentar cambiar de amiodarona a dronedarona, ¿no? 400 miligramos 2 veces al día. Y chequear siempre, cada 6 meses, cada año, la función hepática para ver cómo están esas transaminasas y que no haya efecto adverso de lesión hepática por esta medicación, ¿no? Ella prolonga, usted como ven en la gráfica del lado izquierdo, disminuye pues la muerte por causas cardiovasculares, ¿no? En comparación con placebo, que fue el estudio que se hizo. El sotalol, esta molécula que ustedes ven aquí, puede bloquear selectivamente los canales de potasio también y está indicado en la fibrilación auricular, igual que el dofetilide. Los dos hacen prácticamente lo mismo, ¿no? Prolongan el QT, hay que estar pendiente haciéndole, bueno, todo paciente que va a evaluación cardiológica de rutina se le hace su electrocardiograma y se puede detectar con anticipación que no haya prolongación del QT y en caso de que eso esté ocurriendo, pues bajar la dosis para que no terminemos en la precipitación de una taquicardia paroxística ventricular. La clase 4 entonces son los llamados bloqueantes de canales de calcio, ¿no? En eso, ahí ven ustedes dos agentes típicos que son el verapamil y el diltiazem, ¿no? Ya los habíamos estudiado como medicamentos útiles en control de la angina, angor pectoris, y en particular el verapamil que también puede tener efecto antihipertensivo. Vamos a ver la próxima. Fíjense, aquí un paciente con verapamil, que es el pues, popular manidón, que era el nombre comercial original, ¿no? Como en una sala de emergencia una dosis de 5 miligramos administrada en 2 minutos, ¿no? Por vía intravenosa, controla una taquicardia paroxística supraventricular. Miren el electrocardiograma del lado derecho. Eso realmente parece una danza de espigas de electrocardiograma, pero al final se le administra el verapamil y miren cómo se restaura en el lado derecho ya el ritmo sinusal, ¿no? Perfectamente. Eso es un medicamento fantástico para controlar una taquicardia paroxística supraventricular, solo la supraventricular. En las ventriculares no se puede usar esto. Entonces, a veces los médicos tienen que ser muy cuidadosos porque cuando usted tiene un electrocardiograma, sí es muy difícil saber ahí si en el electro solamente si la taquicardia es supraventricular o es ventricular. Pero bueno, una vez que se tiene certeza de que tienes una taquicardia supraventricular, el verapamil es fantástico porque en cuestión de segundos pasa la taquicardia a ritmo sinusal, ¿no? Los eventos adversos son la hipotensión, reducción de la fuerza de contracción, en toda la sistolia en caso de que se haya cometido un error diagnóstico y el paciente tuviese una taquicardia paroxística ventricular. Ahí en ese caso, el verapamil lo que produce es una tremenda reducción de la fuerza de contracción y el paciente cae en insuficiencia cardíaca aguda. Los otros, por último, que no encajan en la clasificación del profesor von Williams, son estos, la adenosina, el sulfato de magnesio y la digital, que es utilizada para enlentecer la conducción auriculoventricular en pacientes que tengan fibrilación auricular. Vamos a ver aquí. La adenosina, entonces, es una sustancia que produce
un bloqueo de receptores de adenosina y por esa razón activa canales de potasio, se hiperpolariza la célula, la conducción auriculoventricular se enlentece y entonces el nódulo a veces se hace más refractario y disminuye el paso de impulso del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular y a las de IS. Pues, ¿no? De manera que si hay estímulo simpático o adrenalina en gran cantidad circulante, este, el efecto es rapidísimo. En, puede producir una hipotensión transitoria, pero hay que administrarle un bolo por la vía intravenosa, ¿no? Y en cuestión de segundos eh, puede reducir una taquicardia paroxística supraventricular a ritmo sinusal, ¿no? En, si, fíjense, si se administra lentamente no hay efecto porque las enzimas plasmáticas la degradan en el plasma antes de que llegue al corazón y haga su efecto en el receptor de adenosina. Claro, como el receptor de adenosina es bloqueado normalmente por cafeína, teofilina, entonces esas personas que hayan tomado o que sean grandes tomadores de café o té, entonces va a ser difícil que la adenosina haga su efecto, ¿no? Aquí ven, miren, un ejemplo de una taquicardia paroxística eh, supraventricular. Fíjense el electrocardiograma del lado izquierdo con la taquicardia que está como en 300, como en 280 por minuto. Esto es una taquicardia terrible. Y ahí donde está el primer QRS que aparece ahí aislado, se administró la adenosina en un bolo intravenoso y miren cómo se restaura inmediatamente el ritmo sinusal. Hay intrasístoles, un par de intrasístoles ahí, pero se restaura inmediatamente el ritmo sinusal, que lo ven en la derivación 2 de los miembros en ABF y en la precordial B5 que está abajo, ¿no? También ven allí que ese paciente tenía un poquito de desnivel ST, de manera que además tenía algo de isquemia, ¿no? Muy bien. La digoxina es un medicamento muy utilizado en el manejo de la fibrilación auricular, la FA que yo pongo allí, pues, ¿no? En particular la fibrilación auricular con frecuencia ventricular alta, ¿no? Donde están pasando muchos impulsos y la frecuencia, muchos impulsos de la aurícula hacia los ventrículos. Y entonces, hay frecuencias mayores de 100 por minuto. Sirve muy bien para controlar ese problema porque al detener o reducir el paso de impulso en el nódulo AB, la frecuencia empieza a bajar. Y si incluso si el paciente tiene periodos en los cuales hay exceso de adrenalina por un susto, una rabieta que agarre o una preocupación, entonces el estímulo que llega a las aurículas tampoco puede pasar con eficacia y protege bastante. Entonces, el mecanismo ya lo habíamos visto cuando estudiamos la digital en insuficiencia cardíaca, es un bloqueante de la ATPase sodio-potasio activada y aumenta eh, el calcio intracelular porque se activa el intercambiador sodio-calcio, pues, ¿no? Siempre hay que monitorear los niveles plasmáticos, como habíamos dicho antes, pues que no pase de 2 nanogramos por mililitro. Ya esto es muy fácil de medir porque hay métodos automatizados para medir eso, niveles de digoxina en plasma. Y los efectos adversos, pues no los voy a repetir porque ya lo habíamos visto en la clase anterior de insuficiencia cardíaca. Muy bien. Por último, el sulfato de magnesio, cuyo mecanismo de acción sigue siendo un misterio, pues. Pero bueno, por vía intravenosa
En algunos casos reduce la taquicardia paroxística eh, ventriculares que ocurren en el paciente con infarto de agudo de miocardio, ¿no? Pero bueno, ya hay otros antiarrítmicos que se pueden utilizar para esto en caso de que eso ocurra en el paciente con un infarto de miocardio reciente, ¿no? Se supone que ella compite por ser un cation bivalente eh, con los receptores por donde pasa el calcio, pues, ¿no? Pero bueno, no hay nada aclarado en relación con eso. Claro, es una agente muy utilizado en la eclampsia, ¿no? Porque controla las convulsiones y la tensión arterial elevada que tienen estas enfermas, ¿no? Bueno, gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Bueno, Vincenzo, gracias por el apoyo aquí con este sistema del Zoom. Y si no hay más preguntas, entonces nos despedimos y nos damos las buenas noches. Hasta luego. Ok, hasta el jueves entonces para la clase de antitrombóticos. Cuídense mucho y que pasen buenas noches.